Había un humo fino subiendo en el potrero norte, y Severiano Cruz supo en ese mismo instante que alguien estaba viviendo en su tierra sin permiso. No era humo de trabajo, no era humo de paso, era humo de alguien que se estaba quedando, y lo que encontró al acercarse no fue un intruso cualquiera, fue una mujer embarazada, un niño dispuesto a defenderla con un palo, y una verdad que iba a obligarlo a tomar la decisión más difícil de su vida, porque esa mujer no estaba ahí por casualidad. La habían dejado, y el hombre que lo hizo jamás imaginó quién iba a encontrarla primero. Suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana, porque historias como esta no se olvidan. Aquella mañana ese humo no debería estar ahí, no en el potrero norte de la hacienda La Cañada Seca. Había un humo delgado subiendo entre los huizaches del potrero norte, y Severiano Cruz lo vio desde el lomo del alazán como quien ve algo que no debería existir, y por un momento prefiere creer que se está equivocando. No era el humo grueso y desordenado que deja el rastrojo cuando lo queman al final de la cosecha, ese humo negro y sucio que se expande hacia todos lados y huele a tierra quemada y a trabajo terminado. Tampoco era el vapor blanquísimo que suelta la tierra mojada cuando el sol de la mañana la golpea después de una noche de lluvia, ese vapor que dura 20 minutos y desaparece como si nunca hubiera estado. Era otra cosa. Era una columna fina, casi tímida, que subía recta aprovechando que no había viento todavía a esa hora, y que se deshacía despacio antes de alcanzar las nubes bajas que colgaban sobre la sierra del poniente. Humo de fogón, humo de alguien cocinando. Y eso, en el potrero norte de la hacienda La Cañada Seca, no tenía ninguna explicación que Severiano pudiera aceptar sin ir a ver con sus propios ojos. Llevaba 39 años en este mundo, y la mitad de ellos trabajando esa tierra con la devoción silenciosa que otros hombres reservan para la fe o para el amor. Había llegado a La Cañada Seca siendo mozo, cuando el dueño anterior todavía estaba vivo y la hacienda tenía más trabajadores que ahora, y se había ido quedando capa por capa, año por año, como la cal que se pega a las paredes viejas, primero como jornalero, luego como encargado del ganado, luego comprando a plazos el pedazo sur, cuando el viejo hacendado necesitó dinero para pagar una deuda de su hijo mayor, luego el pedazo norte cuando el mismo hijo tuvo deudas propias que pagar. Así, sin prisa y sin pausa, en el transcurso de 15 años de trabajo que empezaba antes de que el gallo terminara de despertar y terminaba cuando ya no había luz para ver lo que las manos estaban haciendo, Severiano Cruz había llegado a ser dueño de lo que alguna vez fue solo el lugar donde trabajaba. La hacienda le correspondía. Se lo había ganado centavo a centavo, cicatriz a cicatriz, temporada de sequía a temporada de sequía. Y si a alguien en Santa Rosalía del Monte se le ocurría mencionar que Cruz había hecho bien los negocios, él no decía nada, porque no había nada que decir, había trabajado. Así de simple y así de difícil. Pero la tierra, con toda su lealtad, no había podido llenar todo. Había cosas que la tierra no da aunque uno le dé todo. No da una voz que llame desde otro cuarto. No da el peso de alguien durmiendo en la mitad de la cama que uno no ocupa. No da el sonido específico de una casa que respira porque hay más de una persona adentro. Severiano sabía esto. Lo sabía con la claridad incómoda de quien conoce un hecho, pero ha decidido no pensar en él demasiado seguido, porque pensar en él demasiado no sirve para nada. Y además duele de una manera que no tiene remedio fácil. Lo que había pasado con Matilde Rojas había pasado hacía 7 años, y Severiano había hecho lo único que sabía hacer con el dolor, enterrarlo bajo el trabajo. No era método perfecto, era el único que tenía. Matilde era hija del comerciante más próspero de Santa Rosalía, mujer de facciones limpias y una manera de reírse que parecía siempre calculada para que uno se quedara con ganas de verla reír otra vez. Cuando fijó los ojos en Severiano, él creyó que era porque lo veía a él de verdad, no al hombre que estaba construyendo algo en la región.
Gastó meses planeando la boda con una dedicación que ahora le daba vergüenza recordar. La alianza de plata comprada en el mercado de Xalapa, el traje oscuro mandado a hacer con el sastre de Santa Rosalía, la torta de 3 pisos encargada a la panadera Doña Consuelo con 3 semanas de anticipación, la habitación grande pintada de blanco limpio, porque Matilde una vez había dicho que el blanco le parecía limpio y elegante. Había invitado al medio pueblo. Había pedido al padre Evaristo que les diera la bendición en la capilla. La noche anterior a la boda, Matilde se fue con Eusebio Carranza. Eusebio era el único hombre al que Severiano había considerado hermano fuera de la sangre. Se conocían desde niños. Habían crecido en el mismo rancho, habían aprendido juntos a montar, a ordeñar, a leer un poco con el mismo maestro rural que pasó por la región cuando tenían 10 años y se quedó 2 temporadas antes de seguir su camino. Severiano le había prestado dinero cuando lo necesitó sin pedirle que firmara nada. Le había dado trabajo cuando no tenía. Lo había tratado como se trata a quien uno considera de los suyos. La mañana de la boda, cuando Severiano fue a buscar a Eusebio para que lo acompañara a la capilla, encontró la puerta del cuarto donde vivía abierta de par en par y adentro nada más que el catre vacío y el olor del cigarro que Eusebio fumaba. En la mesa de la cocina había una nota de Matilde, escrita con la letra redonda y cuidadosa que ella tenía. Decía en resumen que lo sentía, que Eusebio y ella se querían de verdad, que Severiano era buen hombre, pero no era el hombre para ella, y que le deseaba todo lo mejor. Se habían llevado la caja de lámina donde él guardaba los ahorros para los gastos de la boda y los primeros meses. No era fortuna, pero era lo que había juntado en 2 años de guardar antes que gastar. La humillación fue pública y completa. El pueblo entero supo antes de mediodía. Las miradas en el mercado, las conversaciones que se cortaban cuando él pasaba, la pena fingida que es peor que el desprecio, porque al menos el desprecio es honesto. Severiano aguantó todo eso con la mandíbula apretada y siguió yendo al mercado, siguió comprando lo que necesitaba, siguió saludando a quien lo saludaba sin que la cara le delatara lo que estaba pasando por dentro. Por dentro estaba aprendiendo algo que no quería aprender, que la gente en la que más confías es la que más puede hacerte daño, porque es la única que tiene acceso a los lugares donde uno baja la guardia. Desde entonces, la hacienda, solo la hacienda. 4 cuartos que nunca usaba, una mesa larga con un solo plato puesto, una cocina que olía a recalentado porque cocinaba en cantidad para 2 días y comía lo mismo 2 veces al día sin que le importara el sabor. Los mozos llegaban al amanecer y se iban antes de que oscureciera. El mayordomo Fierro recibía instrucciones y las cumplía sin hacer conversación innecesaria, que era exactamente lo que Severiano quería de él. Las temporadas pasaban, lluvias, sequía, cosecha, helada, y él las medía por el estado del ganado y el nivel del bordo, no por ninguna otra cosa. Así estaba bien, así era manejable. Una vida que funcionaba perfectamente y no significaba gran cosa. Hasta ese humo. Severiano encaminó el alazán hacia el potrero norte sin apurarse, pero tampoco sin demorarse. Era martes de octubre. El cielo de la sierra tenía ese azul frío y despejado que solo aparece cuando ya terminaron las lluvias y el aire se limpia de humedad, y la luz del sol pega diferente, más dura y más limpia al mismo tiempo. Los huizaches a los lados del camino de herradura olían a resina. Una chachalaca gritó desde un sabino sin que nadie le hubiera pedido opinión. El alazán caminaba parejo, acostumbrado a esos caminos, resolviendo solo los pedregales, sin que Severiano tuviera que guiarlo demasiado. El cuarto de piedra vieja quedaba en el extremo más lejano de la propiedad, donde el potrero norte terminaba en una barranca angosta que en temporada de lluvias llevaba un hilillo de agua color café, y en la seca quedaba completamente muda. Era construcción del tiempo del dueño anterior.
4 paredes de piedra bruta asentada con barro, techo de palma que el tiempo y los vientos de la sierra habían ido raleando hasta dejar claros por donde entraba el agua si llovía con viento de costado, piso de tierra apisonada, una ventana sin vidrio tapada con tabla. Severiano la había inspeccionado 4 o 5 años atrás. Había determinado que no servía para uso productivo y que arreglarla costaría más de lo que valía, y no había vuelto desde entonces. Lo que vio cuando el alazán dobló entre los últimos huizaches y el cuarto de piedra vieja, apareció al fondo del potrero, hizo que tirara de las riendas y se quedara quieto un momento, con los ojos haciendo el trabajo de convencer a la razón de lo que estaban viendo. Había ropa tendida en un mecate amarrado entre 2 árboles, piezas sencillas, remendadas en varios sitios, puestas a secar con el orden de alguien que ha aprendido a cuidar lo poco que tiene porque sabe que no hay más. Había un balde de peltre volcado boca abajo junto al brocal del pozo, que Severiano recordaba como seco. Había leña apilada contra la pared del lado norte, no tirada de cualquier manera, sino apilada con cuidado, troncos parejos orientados de la misma forma, la cantidad de quien ha pensado cuánto necesita y para cuántos días. Y más cerca de la entrada, donde antes no había nada más que tierra seca y piedras sueltas, y un nopal que nadie había pedido que creciera, alguien había removido un cuadro de tierra oscura con herramienta. Se notaba que era herramienta, no palo, por el filo parejo de los bordes, y había sembrado quelites y unas matas de chile que todavía estaban tiernas, con esa brillantez específica de las plantas recién agarradas a la tierra, que todavía no saben que el suelo donde están es difícil. Severiano desmontó despacio, ató el alazán a un tronco con el lazo corto, caminó hacia la puerta con pasos que no eran sigilosos, pero sí deliberados, la clase de pasos que usa quien todavía no sabe si va a necesitar hablar fuerte o hablar despacio, y que por si acaso prefiere no anunciar su llegada antes de ver qué hay. La puerta estaba entreabierta. Del interior salía el olor específico del fuego de leña bien hecho, no el humo áspero del fuego mal alimentado que ahoga más que calienta, sino ese calor limpio y parejo de la brasa bien distribuida, el olor que tienen las cocinas de rancho cuando hay alguien que sabe lo que está haciendo. Quien esté adentro, que salga ahora, con las manos donde yo las pueda ver. Lo que siguió fue un silencio que duró demasiado para ser inocente. Después ruido de algo que se arrastraba, una silla o un cajón moviéndose rápido sobre tierra, pasos apurados. Y luego un sonido que Severiano tardó un momento en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo escuchaba de cerca. Un niño llorando hacia adentro, como quien aprieta los dientes y cierra la garganta para que el llanto no salga, y no lo logra del todo. Y el sonido escapa de todas formas en pequeñas filtraciones que duelen más que el llanto abierto precisamente porque se nota el esfuerzo de contenerlo. La puerta se abrió, rechinando en los goznes oxidados. Severiano había preparado la voz y la expresión para lo que fuera, desertor, ladrón de ganado, algún peón sin trabajo que había encontrado techo y había decidido quedarse sin preguntar. No había preparado lo que encontró. En el vano de la puerta estaba una mujer joven. No tendría más de 24 años, aunque el agotamiento hacía difícil saberlo con certeza, porque el agotamiento tiene la costumbre de añadir años a los rostros de la gente que lo carga mucho tiempo. Estaba delgada de una manera que no era constitución, sino privación. La clase de delgadez que viene de semanas comiendo menos de lo necesario, que se nota en los huecos de las clavículas y en los tendones del cuello y en los pómulos que sobresalen más de lo que deberían. El vientre grande de embarazo avanzado contrastaba con el resto del cuerpo consumido de una manera que resultaba casi cruel de ver, como si la vida que crecía adentro estuviera tomando de ella más de lo que ella podía dar sin quedarse sin nada. El vestido era de tela de algodón desteñida, remendado en tantos lugares que era difícil saber cuál había sido el color original. El cabello oscuro estaba recogido de cualquier manera con un trozo de mecate.
Los ojos, café oscuro, grandes, miraban a Severiano con una mezcla de miedo puro y una dignidad terca que se negaba a ceder, aunque todo lo demás estuviera cediendo. Con una mano se sostenía la panza. Con la otra empujaba hacia atrás a un chamaco que peleaba por quedarse al frente. El chamaco fue lo que terminó de moverle algo a Severiano, que llevaba años sin moverse. Tendría 11 años, quizás 12, descalzo, con una camisa blanca que ya no era exactamente blanca, los ojos abiertos de par en par, con esa mezcla específica de miedo genuino y de una determinación que en un hombre adulto hubiera parecido temeridad, pero que en un niño de esa edad parecía lo más parecido a la valentía que existe. Hacer lo que tienes que hacer aunque estés muerto de miedo. En la mano derecha apretaba una rama seca, no gruesa, no especialmente amenazante si uno la miraba objetivamente, pero sostenida con las dos manos frente al cuerpo como si fuera lo más parecido a una carabina que hubiera podido encontrar en los últimos 5 metros y que pensaba usar si era necesario. Severiano miró la rama, miró al chamaco, miró a la mujer. Algo en el centro del pecho se le movió de un lugar a otro sin pedirle permiso, como cuando se acomoda un hueso que uno no sabía que tenía dislocado. «Por favor, señor». La voz de la mujer era baja y le temblaba, pero no cedía. Era la voz de alguien que tiene mucho miedo y ha tomado la decisión de hablar de todas formas porque la alternativa es peor. «No nos mande ir. Le imploro, no tenemos a dónde». Severiano no contestó de inmediato. Estaba mirando al chamaco, que no había bajado la rama ni 1 centímetro y cuyos ojos no se habían apartado de los de él desde que la puerta se abrió. «¿Cómo se llama usted?», preguntó al fin. «Petra Navarro». «¿Y él?» «Damián, mi hijo». «¿Sabe que está en tierra ajena?» «Sí». La mandíbula de ella se tensó de una manera que era orgullo, aunque todo lo demás fuera vulnerabilidad. «Sé que estoy en tierra ajena y que no tenía derecho de entrar. Le pido perdón por eso, pero no había otra opción, señor. Nos trajeron aquí y nos dejaron. Dijeron que iban a volver y no volvieron. Llevábamos días en el camino sin saber a dónde ir cuando encontré esta casa. Pensé que estaba abandonada. Limpié todo lo que estaba, no rompí nada, no moví lo que no debía mover, planté esas matas para no ser peso muerto». Una pausa en que ella juntó fuerzas para seguir. «Si el Señor quiere que nos vayamos, nos vamos. Pero le pido que me diga a dónde, porque yo no sé ni en qué rumbo queda el pueblo más cercano desde aquí. No sé dónde estamos. Llegamos de noche y nunca pude orientarme bien». Esa última frase, dicha sin dramatismo, con la sencillez de quien señala un hecho geográfico sobre el que no tiene control, fue lo que terminó de desarmar algo en Severiano que llevaba años armado y tenso y apuntando hacia ningún lado en particular. No era invasora, no era ladrona, era una mujer que se había perdido, que había encontrado 4 paredes y que había hecho lo único que sabía hacer: arreglar, sembrar, intentar sobrevivir con lo que había. Miró al interior del cuarto de piedra vieja por encima del hombro de ella. Vio lo que había: 2 bultos atados con mecate descansando contra la pared del fondo, un petate raído extendido en el rincón que servía de cama para los 2, una olla abollada sobre el fogón de piedra improvisado donde todavía hervía algo que olía a quelite con agua y poca cosa más, un guacal de madera volteado que hacía de mesa. Era la pobreza contada sin adornos y sin exageración. Era todo lo que esas 2 personas tenían en el mundo, y lo habían organizado con tanto cuidado que cada cosa parecía estar en su lugar exacto, como si el orden fuera la última forma de dignidad disponible cuando todo lo demás ya no está. Pensó en su propia casa, los 4 cuartos que nunca usaba, la despensa que siempre tenía más de lo que él solo podía comer antes de que se echara a perder y hubiera que tirar, la mesa larga con un solo plato puesto. Pensó en Matilde, que se había llevado lo que tenía y se había ido, en Eusebio, que nunca había merecido la confianza que él le dio,
En los años que habían pasado desde entonces construyendo cercas y contando cabezas de ganado y acostándose todas las noches con el ruido de sus propios pensamientos como única compañía. Algo, no supo qué, no habría podido nombrarlo si hubiera intentado, cedió. —¿Cuántos días llevan aquí? —preguntó. —Casi 6 semanas, señor. —¿Y cuándo comieron bien por última vez? Petra Navarro apretó los labios. Esa fue su respuesta. No necesitaba ser otra. Severiano se quedó callado un momento. Luego miró al chamaco. —Baja eso, muchacho. Damián no se movió. Lo miró fijo. —No voy a hacerle nada a tu mamá —dijo Severiano, y procuró que la voz saliera del registro exacto que necesitaba. No amenaza, no condescendencia, no la voz de los adultos que tratan a los niños como si su miedo no tuviera razón de ser. Solo la verdad dicha con calma. No voy a hacerle nada a nadie aquí. El chamaco miró a su madre. Ella asintió, apenas. Un movimiento mínimo de cabeza que entre ellos valía lo que una sentencia. Damián bajó el brazo, pero no soltó la rama. Eso también, por razones que Severiano no se detuvo a analizar, le pareció exactamente correcto. —Agarren sus cosas —dijo—. Se vienen a la casa principal. Petra lo miró. Por un momento él vio en su cara el proceso completo, la incredulidad, el miedo de creer en algo que podía no ser verdad, el cálculo rápido de si tenía opción de no aceptar, la conclusión de que no la tenía. —¿El señor habla en serio? —Hablo en serio. —¿Por qué? Severiano no contestó de inmediato. Miró el quelite que seguía hirviendo en la olla abollada, las matas de chile recién sembradas, el petate raído que había sido cama de 2 personas durante 6 semanas. —Porque es lo que corresponde hacer —dijo al fin—, y nada más. No era explicación completa, pero era verdadera, y en ese momento era suficiente. El camino de vuelta a la casa principal tomó casi 1 hora. Petra caminaba despacio, la panza y el agotamiento acumulado de semanas conspirando contra cada paso en el camino de herradura pedregoso. Y Severiano acortaba el tranco del alazán cada vez que ella se quedaba atrás, sin decir nada al respecto, sin señalarlo, solo parando o aminorando hasta que ella recuperaba el fólego y volvía a avanzar. Damián caminaba a la derecha de su madre, siempre un paso adelante, con la rama todavía en la mano durante los primeros 20 minutos. La fue soltando gradualmente. Primero la bajó, luego la arrastró, luego en algún momento la dejó sobre una piedra al lado del camino sin que nadie lo notara ni lo comentara. Pero sus ojos no se apartaban del hombre que caminaba delante. El cielo de octubre sobre la sierra era de ese azul limpio que duele un poco mirarlo directamente. Los huizaches a los lados del camino proyectaban sombras cortas y precisas sobre la tierra cuarteada. Olía a tierra seca y a la resina de los pinos que crecían en las laderas más altas del cerro del poniente. Una pareja de zanates discutía en los cables del lindero, feos y escandalosos como siempre, sin que a nadie le importara su opinión. Cuando la hacienda apareció entre los sabinos, las paredes encaladas todavía blancas, a esa hora de la mañana, el tejado de tejas rojas, que en algunos tramos necesitaba reparación, pero que en conjunto seguía siendo sólido y bueno, la barda de piedra con la bugambilia desbordándose por el lado norte en una cascada de color que nadie había pedido, pero que estaba ahí de todas formas desde siempre. Petra se detuvo un momento. Severiano se dio cuenta sin voltear a verla. Escuchó que los pasos detrás de él dejaban de sonar y esperó. Cuando volvió a mirar de reojo, la mujer estaba parada en el camino, con los ojos en la hacienda y una expresión en el rostro que él tardó en identificar, porque era una expresión que no había visto en mucho tiempo en el rostro de nadie. Era el miedo de creer. No el miedo del peligro, sino el miedo específico de quien ha aprendido que las cosas buenas pueden desaparecer antes de que termines de creer en ellas, y que creer en algo demasiado pronto es la forma más eficiente de quedar expuesto cuando se va. «Vamos», dijo él, suave. «No se va a ir a ningún lado». Ella siguió.
Entraron al patio de la hacienda. Severiano ató el alazán en el poste del establo y abrió la puerta principal, sin ceremonia, sin discurso, con el gesto práctico de quien está haciendo una cosa porque hay que hacerla. «¡Pasen!». Petra entró con los pasos de quien no está segura de tener derecho de pisar ese suelo. Damián entró pegado a ella, mirando todo. Los muebles de madera oscura, el corredor con las macetas de helechos que nadie había regado en semanas y que sobrevivían de milagro, la cocina con las ollas de barro colgadas en la pared, el patio interior donde el ahuehuete viejo extendía sus ramas sobre casi todo el espacio disponible. Lo miraba todo con los ojos muy abiertos, no como niño que nunca ha visto una casa grande, sino como alguien que está tratando de entender cuál es el truco, dónde está la parte que todavía no se ve. Severiano los llevó al cuarto del fondo, cama con colchón de ixtle, cubierto por una colcha de retazos que alguna vez había sido de su madre y que él guardaba sin saber muy bien por qué. Ventana con postigos de madera que daba al huerto, donde el ahuehuete echaba sombra desde las 10 de la mañana, puerta sólida con pestillo por dentro. «Este cuarto puede ser de ustedes», dijo. «El colchón está bueno, hay cobijas y la noche enfría, que a veces sí enfría aquí en la sierra. La puerta cierra por dentro si quieren privacidad». Salió, fue a la cocina, volvió con una jofaina de peltre, el balde de agua limpia del tinaco, un trozo de jabón de cocina que olía a sebo y una toalla doblada que estaba algo áspera, pero limpia. «Lávense. Si tienen ropa de cambio, cámbiense. Luego vengan a la cocina». Petra recibió la jofaina con las 2 manos y se la quedó mirando un momento como si no recordara exactamente qué hacer con ella. «Gracias, señor», dijo. La voz le salió quebrada, aunque claramente no era lo que pretendía. Él asintió con la cabeza, salió y cerró la puerta. Se quedó un momento recargado en la pared del corredor, mirando el ahuehuete que movía las ramas con el aire de la mañana. Escuchó desde el otro lado de la puerta cerrada el sonido del agua en la jofaina, la voz bajísima de Petra diciéndole algo a Damián. Un silencio breve, y luego el niño respondiendo algo que él no alcanzó a oír. Acababa de abrir su casa a 2 desconocidos. No sabía de dónde venían exactamente. No sabía qué los había llevado a su potrero norte. No sabía si se quedarían una semana o un mes, o si al día siguiente se habrían ido sin decir nada. No sabía nada de ellos excepto lo que había visto. Una mujer que sembró quelites en tierra ajena para no ser peso muerto, y un chamaco que enfrentó a un hombre adulto desconocido con una rama seca porque era lo único que tenía para defender a su madre. Era suficiente para saber lo que necesitaba saber. Fue a la cocina y empezó a cocinar. Encendió el fogón con brasas del rescoldo de la mañana, sopló hasta que agarraron y añadió 3 troncos de mezquite que ardían parejo y duraban. Puso los frijoles a calentar, los había dejado cocidos desde la noche anterior, bien sazonados con epazote y un trozo de cebolla quemada en el comal. Calentó tortillas en el comal, de las que le traía cada tercer día una señora del pueblo que las hacía a mano y que eran las mejores de Santa Rosalía, según la opinión unánime de todos los que las habían probado. Frió huevos de rancho en manteca de cerdo con ajo picado. Cortó queso de hebra. Sacó de la alacena la jarra de agua de piloncillo con canela que había preparado esa mañana sin ninguna razón específica, como si alguna parte de él, que su cabeza todavía no sabía, hubiera estado esperando tener a quien ofrecérsela. Era extraño estar cocinando para más de uno. Lo notó mientras revolvía los frijoles. El gesto de servir en más de un plato, de calcular la cantidad para 3 en lugar de para 1, de poner la mesa con más cubiertos de los habituales. Hacía años que no hacía eso. La cocina sonaba diferente con ese propósito, como si los utensilios supieran que había más de una boca esperando y respondieran con un sonido ligeramente más animado. Cuando Petra y Damián llegaron a la puerta de la cocina, ella con el pelo húmedo recogido atrás, él con la camisa lavada aunque todavía con los remiendos en los codos, se quedaron parados en el umbral sin entrar.
No era timidez exactamente, era algo más parecido al respeto de quien no está seguro de que el espacio también le pertenece. «Siéntense», dijo Severiano sin voltear del fogón. «Hay suficiente para todos». Se sentaron. Él sirvió los platos con generosidad, más de lo que hubiera servido para sí mismo, porque mirar la delgadez de esa mujer lo había dejado con algo parecido a la urgencia de reparar algo que no era su responsabilidad, pero que de todas formas sentía como propia. Se sentó al extremo opuesto de la mesa. Comieron en silencio. Petra comía despacio, con una atención casi reverente, masticando cada bocado como si necesitara darle tiempo al cuerpo de creer que lo que tenía enfrente era real y no iba a desaparecer. Damián comió con la hambre honesta y sin disimulo de alguien que ha pasado semanas sin comer bien, atacando las tortillas con las dos manos, pero levantando cada tanto los ojos hacia Severiano con esa mirada de soslayo que no era hostilidad sino evaluación continua, el sistema de alerta de un niño que ha aprendido que las situaciones pueden cambiar de buenas a malas sin avisar y que es mejor no dejar de vigilar aunque todo parezca estar bien. Severiano comió mirando el plato. No hizo conversación, no preguntó nada. Entendía, sin que nadie se lo explicara, que había cosas que todavía no era el momento de preguntar y que el silencio en ese momento valía más que cualquier pregunta. Pero la cocina no sonaba vacía. Y eso, descubrió, era una diferencia que no había esperado sentir tan fuerte. Esa tarde, después de que Petra insistió en lavar la loza, y él la dejó, porque vio que ella necesitaba sentir que estaba contribuyendo, que no era solo carga pasiva. Y después de que Damián la ayudó secando los platos con un trapo, sin que nadie se lo pidiera, Severiano salió al corredor con su cigarro de hoja. El sol empezaba a inclinarse hacia el poniente y teñía la sierra de ese naranja específico de las tardes de octubre en Veracruz. Un naranja que no existe en ningún otro mes del año y que a Severiano le gustaba sin que nunca hubiera dicho eso en voz alta a nadie. Desde adentro llegaba el ruido suave de la loza siendo guardada, el chasquido del cajón de los cubiertos, la voz baja de Petra diciéndole algo a Damián que él no escuchaba con claridad, pero que tenía el ritmo de las instrucciones cotidianas de una madre. Sonidos simples, la clase de sonidos que llenan un espacio de una manera que ninguna posesión material puede replicar, por más bien construida que esté la casa donde resuenan. Severiano fumó despacio y pensó en lo que había hecho esa mañana y en las consecuencias que probablemente todavía no podía ver del todo. Un rato después, Petra salió al corredor secándose las manos en el delantal que había encontrado colgado detrás de la puerta de la cocina y se había puesto sin preguntar, como si ese gesto práctico dijera lo que todavía no podía decir con palabras. Traía 2 tazas de café. Le extendió una. Él la tomó. Se sentaron los dos en las sillas de bejuco del corredor, mirando el ahuehuete y la sierra más allá de la barda, y estuvieron en silencio un rato que no resultó incómodo, aunque debería haberlo sido. 2 personas que no se conocían 24 horas antes, sentadas en el mismo corredor viendo cómo se iba el sol. «Necesito preguntarle algo», dijo Petra al fin. La voz era baja pero directa. Severiano esperó. «¿Qué quiere a cambio de todo esto?» Lo miraba de frente, sin rodeos, con los ojos que no pedían permiso para mirar. «No soy mujer de hacerme ilusiones con la bondad gratuita, señor. He aprendido que no existe. Necesito saber qué es lo que el Señor va a pedirme para saber si puedo darlo». Era la pregunta más honesta que alguien le había hecho en mucho tiempo. Severiano respetó eso. «No voy a pedirle nada», dijo. «No soy de esos». Ella lo estudió en la penumbra del corredor que ya empezaba a llenarse de sombra. Lo estudió con la atención de quien ha aprendido a leer rostros de adultos desde pequeño, porque de esa lectura dependía muchas veces lo que pasaba después. Buscaba la mentira o el cálculo escondido detrás de las palabras. Buscaba el segundo fondo. «¿Por qué entonces?», preguntó. Severiano miró el cigarro que sostenía.
Exhaló el humo despacio hacia el agüehuete. «Porque sé lo que es estar solo sin tener a nadie», dijo. La voz le salió más ronca de lo que pretendía, con ese peso que tienen las verdades que uno ha cargado mucho tiempo sin decirlas. «Sé lo que es que lo dejen a uno tirado y que todo el mundo siga como si nada, y no me gusta verlo en otros». Hizo una pausa. «Eso es todo». No era explicación completa. Había más adentro. El recuerdo de Matilde, la traición de Eusebio, los años de construir solo sobre la herida de eso. Pero no era el momento de contar todo eso, y quizás nunca sería el momento de contarlo todo. Algunas cosas se entienden sin necesidad de ser explicadas completamente. Petra miró al frente un rato. El tecolote del agüehuete empezó a hablar desde las ramas altas, ese sonido hondo y un poco melancólico que en el campo significa que ya es de noche de verdad. «Mi marido murió hace 5 meses», dijo al fin. La voz le cambió de registro. Ya no era la voz cuidadosa de quien está evaluando una situación. Era la voz de quien está contando algo que todavía pesa mucho. Se llamaba Antón Navarro. Era arriero. Andaba en los caminos llevando carga de un lado a otro. Pasaba más tiempo fuera que dentro. No era hombre de dinero, pero era trabajador y honesto, y nos quería a su manera, que no siempre era la manera que uno quisiera, pero era la que sabía dar. Se detuvo. Cuando murió, fue de fiebre. En 4 días se lo llevó, ni tiempo hubo de ir a buscar médico. Apareció el hermano de él, Anselmo Treviño. Llegó diciendo que iba a hacerse cargo de nosotros, que no me preocupara por nada, que él arreglaba todo. Severiano la escuchaba sin interrumpir, fumando despacio. «Parecía bondad», siguió ella. «Yo estaba con el duelo y con el embarazo y con Damián, y no estaba en condición de desconfiar de nadie que me ofreciera ayuda. Me dijo que tenía un lugar donde podíamos quedarnos mientras arreglaba unos papeles de herencia. Decía que Antón había dejado un terreno pequeño al sur de Real de San Bartolomé, con agua y pastizal, que en 2 semanas estaba todo listo». La mano que sostenía la taza apretó un poco más. «Me trajo hasta acá de noche. Me dijo que era terreno de la familia, que nadie nos iba a molestar, que volvía pronto con todo arreglado. Pero no volvió. No volvió. 1 semana, 2, 3. La comida que había dejado se acabó. Yo no sabía ni en qué estado estábamos. Intenté salir a buscar el camino al pueblo, pero la barranca y el monte me cortaban el paso por todos lados, y con la panza no podía ir lejos. Me quedé esperando, hasta que dejé de esperar y entendí lo que había pasado». «¿Qué entendió?» Petra lo miró. Los ojos que lo miraban ahora no eran los ojos asustados de la puerta del cuarto de piedra vieja. Eran ojos que ya habían pasado por la etapa del miedo y habían llegado a algo del otro lado, que no era exactamente calma, pero sí era conocimiento. «Que me escondió a propósito», dijo, «que nunca tuvo intención de volver, que me puso en ese lugar para que desapareciera, para que nadie supiera dónde estaba, para que no pudiera reclamar nada de lo que le corresponde a mi hijo. El terreno que Antón dejó, Anselmo lo quiere todo para él, y una viuda desaparecida no puede reclamar nada». Severiano sintió la rabia encendiéndose despacio en el estómago, la clase de rabia que es fría al principio y se va calentando. «¿Tiene papeles de matrimonio?», preguntó. «Los guardé en el bulto desde el primer día, no los solté ni cuando estábamos peor». «¿Y hay escritura del terreno?». Antón siempre decía que tenía documentos con un licenciado en Santa Rosalía. Nunca me dijo el nombre exacto del señor. «Yo conozco al licenciado Macario Beltrán», dijo Severiano. «Lleva el registro de todo lo que hay en esta región. Si hay escritura, él la tiene». Una pausa. «Si la tiene, la ley está de su lado. Viuda e hijo menor heredan por encima de cualquier hermano. Eso lo dice el Código Civil, con todas sus letras». Petra lo miró con una mezcla de esperanza y de algo que no era exactamente miedo, sino precaución aprendida. «Anselmo tiene contactos en Real de San Bartolomé. Conoce al presidente municipal. Se dice que al juez también. Tiene dinero para pagar abogados.
¿Quién le va a creer a una viuda de arriero contra un hombre así? A lo mejor a la viuda sola no le creen, dijo Severiano, pero la escritura tiene papel y sello, y el papel y el sello no dependen de a quien conoce a Anselmo Treviño. Dicho así, sin énfasis, sin alardear, solo como hecho. Petra lo miró un momento largo, luego algo en su cara cambió, no dramáticamente, sino de la manera en que cambian las cosas que son importantes, despacio, desde adentro. ¿El señor iría a buscar esos papeles? Sí. ¿Por qué haría eso? No me debe nada. Severiano apagó el cigarro contra la suela de la bota con un gesto parejo, porque ese Anselmo Treviño hizo lo que hizo creyendo que nadie iba a ir a reclamarlo, y yo no tolero a la gente que se aprovecha de quien está por debajo. Una pausa breve. Y porque ese terreno es de su hijo, y los hijos necesitan lo que les corresponde. Petra se quedó callada. En la oscuridad del corredor, la lámpara de petróleo que colgaba en el gancho de la pared proyectaba una luz amarilla y tranquila sobre las dos sillas y el trozo de piso entre ellas. Se le llenaron los ojos. No era el llanto desesperado de las primeras horas, era otro llanto, más silencioso y más profundo, el que viene cuando alguien que ya no esperaba recibir ayuda de ningún lado, recibe ayuda de donde menos la esperaba. No sé cómo agradecerle, dijo. No me agradezca todavía, dijo él. Primero vamos a ver si hay algo que agradecer. Se levantó, entró a la casa y fue a acostarse. Petra se quedó un rato más en el corredor, mirando el ahuehuete que crujía despacio en el viento de la sierra, escuchando al tecolote y los grillos y el silencio de fondo que tiene el campo cuando la noche está en su punto. Y sintió, por primera vez en meses, que quizás, solo quizás, el aire no estaba tan cargado como había estado ayer. Los primeros días en la hacienda tuvieron el ritmo cuidadoso y ligeramente tenso de dos mundos extraños aprendiendo a ocupar el mismo espacio sin estorbarse. Petra se levantaba antes de que amaneciera, cuando el cielo todavía estaba en ese momento de indecisión entre la noche y el día, y las chachalacas del lindero comenzaban su escándalo matutino como si fueran personalmente responsables de que el sol saliera. Prendía el fogón, hervía el agua, molía el café en el molcajete de piedra. Había encontrado uno en la alacena, ya casi negro de uso y de años, y lo usaba con el respeto que merecía. No se servía hasta que Severiano llegara de su primera vuelta al establo, que era siempre antes de las 6. No lo hacía por servilismo ni porque creyera que debía hacerlo. Lo hacía porque era su manera de decir, sin palabras: estoy aquí, estoy contribuyendo, no soy carga, tengo agencia sobre mi presencia en este lugar. Severiano lo entendió desde el segundo día y no dijo nada al respecto, que era también su manera de responder. Lo acepto, no lo comento, seguimos. Damián circulaba por la hacienda como animal recién llegado a territorio desconocido, olfateando los límites, midiendo las distancias, sin acercarse demasiado a nada hasta haber determinado que era seguro hacerlo. Miraba todo: el establo con sus caballos, el alazán de trabajo y una yegua baya que Severiano usaba para los recados largos, la era donde se trillaba cuando había cosecha, el huerto del ahuehuete con los quelites y el epazote y la hierba santa que crecían sin que nadie los hubiera sembrado ahí, la barda de piedra con la bugambilia. Y miraba a Severiano, principalmente, con una atención que el hombre notaba pero fingía no notar, porque entendía que el niño necesitaba hacer esa evaluación a su propio ritmo y sin presión. Fue en el cuarto día cuando algo cambió entre ellos. Severiano estaba en el establo, cepillando al alazán, hablándole en voz baja, como tenía por costumbre cuando estaba solo. No eran palabras con significado exacto, sino ese murmullo parejo y continuo que los caballos entienden mejor que cualquier orden. Ese sonido que les dice que quien está cerca no es amenaza y que pueden relajar los músculos que siempre están listos para correr. Damián apareció en la puerta de tablas del establo. No dijo nada.
Se quedó parado en el umbral con los pulgares metidos en las trabillas del pantalón, mirando al alazán con una fascinación que no podía del todo disimular. Severiano siguió cepillando sin voltear. Esperó. El silencio duró 3 minutos, quizás 4. Luego, ¿puedo entrar? Severiano terminó el movimiento que estaba haciendo antes de responder. Entra, despacio y sin movimientos bruscos. Los caballos se asustan fácil con lo que no conocen. Damián entró con pasos que eran una exageración cómica de la precaución, pero que al alazán le bastaron para dejarlo acercarse sin retroceder. Se paró a 1 metro del flanco del animal, mirando el tamaño de él desde tan cerca, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo se llama?», preguntó en voz baja, como si temiera que hablar fuerte fuera a espantar al caballo. «Canela, por el color». «Ah», una pausa. «¿Le gusta que lo toquen?». «Le gusta si uno sabe cómo hacerlo». Severiano le extendió el cepillo sin hacer alaraca del gesto. «Prueba. Movimientos largos, siguiendo el pelo, no en contra». Damián tomó el cepillo con las 2 manos, con la misma reverencia con que había agarrado la rama seca en el cuarto de Piedra Vieja, como si los objetos que le daban otros tuvieran peso extra además del físico, y empezó a pasarlo por el costado del alazán, copiando el movimiento que había visto. El caballo resopló, satisfecho. El chamaco contuvo el aliento por 1 segundo y luego lo soltó. Estuvieron así un rato, los dos en silencio, el alazán entre ellos, el sol de la mañana entrando por los huecos entre las tablas del establo y dibujando franjas de luz y sombra sobre el piso de tierra. ¿Su papá le enseñó cosas del campo?, preguntó Severiano sin propósito particular, solo para abrir una puerta y ver si el chamaco quería pasar. Damián tardó. Siguió cepillando mientras pensaba. «Mi papá andaba en los caminos», dijo al fin. «Cuando llegaba a la casa estaba cansado o tenía que irse otra vez. No había tiempo». Una pausa. «Yo siempre quise aprender a montar, pero nunca aprendí». La voz no era acusatoria. Era solo la declaración de un hecho que a él también le costaba trabajo aceptar, que de alguna manera seguía sin poder aceptar del todo, aunque ya había pasado suficiente tiempo para que debería haber podido. Severiano asintió despacio. «Tu papá te quería. Los hombres de esa vida a veces no saben cómo demostrarlo porque el trabajo los consume todo. Trabajan pensando que están haciendo lo mejor para los suyos y no se dan cuenta de que lo mejor es estar, más que cualquier otra cosa». Damián dejó de cepillar, miró a Severiano de frente. «¿Usted cree que sí me quería, aunque nunca estuviera?» «Sí creo», dijo Severiano, y lo dijo con la convicción de quien no tiene razones para mentir al respecto y no va a hacerlo. «Los hombres que trabajan tan duro como trabajaba tu padre lo hacen por algo, lo hacen por alguien». Los ojos del chamaco se llenaron sin que él pudiera o quisiera evitarlo. No lloró exactamente. Apretó los dientes con la misma fuerza con que había apretado la rama seca en la puerta del cuarto de Piedra Vieja, pero los ojos le brillaron húmedos y él no los bajó. «Si quieres», dijo Severiano, «yo te enseño lo que sé. Caballos, ganado, cómo leer el campo, cómo saber cuándo va a llover, cómo saber si una tierra es buena. Todo eso». Hizo una pausa. «No es favor. Es que me parece que todo chamaco que va a crecer en el campo necesita saberlo. Hace parte de volverse hombre». Damián soltó el cepillo, dio 2 pasos y abrazó a Severiano con los brazos finos, apretando fuerte alrededor de la cintura, con la fuerza y la urgencia de alguien que ha estado cargando algo muy pesado solo por demasiado tiempo, y que de repente encontró un lugar donde podía soltarlo aunque sea un momento. Severiano se quedó parado con las manos en el aire a los costados. El alazán resopló. Las chachalacas seguían gritando afuera sin que les importara nada. Después de un momento, o de varios, no supo cuántos exactamente, Severiano puso la mano en la cabeza del chamaco. No fue un gesto fluido ni experimentado. Fue el gesto desajustado y honesto de quien no sabe bien cómo hacer esto,
pero lo hace de todas formas, porque es lo que hay que hacer. Está bien, dijo en voz baja. Ya está. Cuando volvieron a la casa para el almuerzo, Petra los vio entrar juntos desde la ventana de la cocina. Damián hablaba, con las manos, con todo el cuerpo, como hablan los niños cuando están contando algo que les importa mucho. Y Severiano escuchaba con esa economía de gestos que era su modo natural de prestar atención, sin interrumpir, sin añadir, solo escuchando de verdad. Petra no preguntó qué había pasado. Solo notó que Damián tenía una expresión que no le había visto desde antes de que Antón muriera. Algo parecido a la ligereza, algo parecido a la confianza de quien acaba de descubrir que el mundo todavía tiene lugares seguros. Y eso le llenó el pecho de algo que no era exactamente alegría, pero que se le parecía. Esa noche, después de cenar, Petra le dijo en voz baja mientras recogían la mesa: «Lo que hizo con Damián hoy, señor Severiano, no sabe cuánto vale eso». «No hice nada del otro mundo». «Sí hizo», dijo ella, no con insistencia sino con certeza. Le dio lo que nadie le había dado en mucho tiempo, atención de verdad, sin prisa, sin querer nada a cambio. Puso los platos en la charola con cuidado. Eso es lo más difícil de dar y lo que más le hacía falta. Severiano no contestó, pero guardó esas palabras en el lugar donde se guardan las cosas que importan, ese lugar que en él había estado casi vacío por mucho tiempo. A la semana siguiente, Severiano fue a Santa Rosalía del Monte. Dejó los caballos al cuidado de Fierro, el mayordomo, y le dijo que la señora Petra y su hijo Damián se quedaban en la hacienda y que si necesitaban algo, le atendieran. Fierro, que llevaba años con él y había aprendido a no hacer preguntas sobre las decisiones de su patrón, asintió sin comentario. Severiano fue al despacho del licenciado Macario Beltrán, que quedaba en la calle principal, una casona de fachada seria con letrero de latón sobre la puerta. Adentro olía a papel y a tinta y a tiempo acumulado. El licenciado era hombre de unos 60 años, bigote canoso, manos con manchas de tinta que ya no salían aunque las lavara, de esos que conocen cada escritura y cada pleito de la región desde hace décadas, porque son ellos quienes los registran, quienes los archivan, quienes conservan el papel que da validez a lo que de otra manera sería solo palabras dichas en voz alta que el viento se lleva. Severiano le explicó lo que buscaba. El licenciado escuchó sin interrumpir, con la atención de quien ha aprendido que la primera vez que alguien cuenta una historia es la más importante, porque es cuando uno elige qué decir y qué callar, y esa elección dice tanto como lo que se dice. Cuando Severiano terminó, el licenciado se paró. Fue al archivero más grande, abrió 3 cajones distintos, sacó carpetas, las revisó hoja por hoja, con una paciencia que debía haber cultivado durante décadas, porque no era la paciencia de quien aguanta, sino la de quien sabe que las prisas en este oficio cuestan caro. Al 4º minuto levantó los ojos. «Antón Navarro, arriero, aquí está». Puso la carpeta sobre el escritorio. Escritura de un terreno al sur de Real de San Bartolomé, 52 hectáreas, con pozo y 2 acequias, terreno de agostadero con algo de milpa, comprado a su nombre hace 10 años. Cerró la carpeta con cuidado, pagado en su totalidad, sin gravamen. ¿Y si el dueño murió intestado? Con viuda e hijo menor, la herencia corresponde a ellos por ley. El hermano no tiene derechos sobre ese terreno. El licenciado juntó las manos sobre el escritorio. «Sin embargo, debo decirle algo, don Severiano. Ya alguien preguntó por este expediente». Severiano no cambió la expresión, pero algo en él se tensó. «¿Quién?» «Un señor de apellido Treviño. Hace poco más de 3 meses. Dijo ser hermano del finado y heredero legítimo por costumbre familiar». El licenciado hizo una pausa breve. «Le expliqué lo que le explico a usted, que existiendo viuda e hijo menor, la ley es clara. Se fue molesto, no ha vuelto. Se fue a buscar otra manera», dijo Severiano. «Esa es mi impresión también». Hubo un silencio en el despacho.
Afuera pasaba una carreta tirada por mulas, el ruido de los cascos sobre el empedrado de la calle. «Necesito copias certificadas de la escritura y del registro de matrimonio si la señora me trae sus documentos», dijo Severiano. «Y necesito su opinión sobre qué tan sólido está el caso si voy ante el juez». El licenciado Beltrán asintió despacio, con la expresión de quien está calibrando algo. «El caso de la viuda es legalmente sólido. El papel está en orden. La ley es clara». Una pausa. «El problema es que Anselmo Treviño tiene relaciones en Real de San Bartolomé que pueden alargar un proceso legal años si quiere hacerlo. Un juicio puede volverse caro y largo aunque uno tenga razón, porque el que tiene recursos puede pagar para que se tarde. Eso usted ya lo sabe». «Lo sé». Severiano miró la carpeta sobre el escritorio. «Por eso prefiero ir a hablar con él directamente primero, con los papeles en la mano, y dejar el juez para si no hay otra opción». El licenciado lo miró con algo que en otro hombre hubiera sido admiración y que en él era solo reconocimiento de lo que está viendo. Treviño va a intentar intimidarlo. Que intente. Severiano salió del despacho del licenciado Beltrán con la lista de lo que necesitaba y la certeza de lo que iba a hacer. Esa tarde le explicó a Petra el plan. Ella palideció. «No puede ir solo a enfrentar a ese hombre, señor Severiano. Anselmo no es persona de ceder sin pelea. Tiene gente a su alrededor. Puede hacerle daño, puede muchas cosas», dijo él con calma, «pero no puede hacer que la ley cambie de lado, y yo voy de todas formas». La miró. «Usted y Damián se quedan aquí. Fierro sabe que están bajo mi techo. Nadie les va a hacer nada mientras yo estoy fuera». Petra lo miró un momento largo. Buscó en su cara la fisura, el signo de que quizás estaba diciendo lo que ella quería escuchar en lugar de lo que pensaba. No encontró ninguno. «Entonces vaya», dijo al fin, «y regrese». Damián, que escuchaba desde el umbral del corredor, se acercó con pasos decididos. «¿Usted va a traer de vuelta lo que le robaron a mi mamá?» Severiano lo miró. «Eso voy a intentar». El chamaco asintió con la seriedad de quien está registrando una promesa y guardándola en el lugar donde se guardan las cosas que importan. El viaje a Real de San Bartolomé tomó día y medio a caballo, por los caminos de sierra que en octubre ya tenían el polvo seco del fin de la temporada. Severiano durmió en un mesón de pueblo a mitad del camino, comió lo que había, caldo de res con tortillas, agua del pozo que sabía a mineral, y salió antes de que amaneciera. Pensaba mientras cabalgaba. Pensaba en cosas que hacía años había dejado de pensar porque no tenían a dónde llevarlo. En qué significaba hacerse cargo de alguien. En el peso distinto de trabajar para algo que no es solo uno mismo. En el chamaco que lo había abrazado en el establo, con la urgencia de quien necesitaba hacerlo, desde mucho antes de que hubiera alguien disponible para recibirlo. Pensaba en Petra, que sembró quelites en tierra ajena para no ser peso muerto, que guardó los papeles de matrimonio en el bulto incluso cuando todo lo demás se estaba cayendo, que le preguntó qué quería a cambio con la honestidad directa de quien prefiere la verdad incómoda a la ilusión cómoda. Esa mujer, pensó, no necesitaba que nadie la rescatara. Necesitaba que alguien le quitara el pie de encima para poder pararse sola. Eso era distinto. Y era lo que él podía hacer. Real de San Bartolomé era ciudad con pretensiones, plaza central con kiosco de hierro forjado, palacio municipal de cantera labrada, varias familias con apellidos que llevaban generaciones convencidas de que sus apellidos importaban más que los de los demás. La casa de Anselmo Treviño estaba sobre la calle del Mercado, 2 pisos, balcones de fierro, portón de madera con herrajes de bronce que alguien limpiaba regularmente porque brillaban. Severiano tocó el portón. Esperó con el sombrero en la mano, no por deferencia, sino porque era lo que hacía siempre, y no tenía razones para cambiar el hábito por este hombre en particular. El mozo que abrió lo hizo pasar a una sala de recibir, sillas de terciopelo oscuro, vitrina con vajilla de talavera que nadie usaba, pero que todos podían ver.
un retrato al óleo de algún Treviño anterior, mirando desde la pared con la expresión característica de los hombres que creen que el mundo les debe algo solo por el hecho de haber nacido. Anselmo Treviño entró 5 minutos después. Era hombre de unos 55 años, pesado de cuerpo, con el bigote recortado y la ropa cara de quien quiere que se note que puede pagarla. Los ojos eran pequeños y rápidos, el tipo de ojos que calculan antes de que la boca hable. No extendió la mano, no ofreció asiento. «No lo conozco», dijo. Severiano Cruz, de la Cañada Seca, rumbo a Santa Rosalía del Monte. Severiano no se sentó, aunque no le hubieran ofrecido silla, porque había decidido quedarse de pie desde antes de entrar. «Vengo en nombre de Petra Navarro, viuda de su hermano Antón». El color del rostro de Treviño fue del beige al colorado en el tiempo que tarda un hombre en decidir entre negar y atacar. Eligió atacar. «Tenga mucho cuidado con lo que viene a decir en mi casa, señor. No sé de qué Petra me habla. Esa mujer desapareció por su propia voluntad. Yo intenté ayudarla y ella... Con su permiso». Severiano sacó la carpeta de cuero y la puso sobre la mesita de centro con calma, sin golpearla, sin teatro. Escritura del terreno a nombre de Antón Navarro. Copia certificada con firma y sello del licenciado Macario Beltrán. Acta de matrimonio de Petra y Antón, certificada también. El Código Civil establece claramente que existiendo viuda e hijo menor, la herencia les corresponde a ellos, no al hermano del difunto. Treviño miró la carpeta. La miró de la manera en que miran los hombres que están acostumbrados a que los papeles trabajen para ellos y que no saben qué hacer cuando los papeles trabajan en contra. «Los jueces en esta ciudad me conocen, señor Cruz. Una viuda sin recursos no tiene nada que hacer contra...» «Los jueces lo conocen a usted», dijo Severiano. Su voz no subió de volumen, no necesitaba subir. «Y también conocen la ley, y la ley tiene sello y firma». Una pausa calculada. «Usted tiene 2 opciones. La primera, firma la transferencia de la escritura hoy, aquí, con su notario, y esto queda entre nosotros. La segunda, mañana por la mañana presento estos documentos en el juzgado de lo civil con la historia completa de lo que usted hizo. Abandonó a su cuñada embarazada en terreno despoblado, sin comida, con un niño de 11 años, con la intención de que desapareciera para quedarse con un terreno que no le corresponde. Eso tiene nombre en el Código Penal, señor Treviño. Y sus amigos en el ayuntamiento van a tener que elegir entre usted y la ley escrita. Que yo sepa, la ley escrita siempre está ahí cuando los amigos se cansan. Silencio. El retrato del Treviño de la pared seguía mirando desde arriba con su expresión de quien se cree por encima de todo. Anselmo Treviño caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas un momento, mirando la calle del mercado donde pasaba la gente del pueblo, sin saber que adentro de esa sala alguien estaba calculando cuánto le costaba hacer lo correcto versus cuánto le costaba resistirse a hacerlo. Cuando se volvió, tenía la expresión específica de la derrota que todavía no ha terminado de aceptarse a sí misma. «Voy a llamar a mi notario». «Bien», dijo Severiano. 2 horas después, con la escritura transferida al nombre de Petra Navarro, firmada, sellada y con una copia adicional para el archivo del licenciado Beltrán, Severiano Cruz salió de la casa de Anselmo Treviño. El portón de bronce se cerró detrás de él con un golpe seco que resonó en la calle vacía a esa hora de la tarde. No miró atrás. Montó el alazán, metió la carpeta en la alforja con cuidado y tomó el camino de regreso a la Cañada Seca. Llegó al tercer día, entrada la tarde, cuando el sol todavía estaba sobre la sierra, pero ya empezaba su descenso hacia el poniente. El camino de herradura que llevaba a la hacienda olía a tierra seca y a la resina de los pinos del cerro. Las chachalacas callaron cuando él pasó y volvieron a gritar en cuanto quedó atrás, como si su paso hubiera interrumpido algo importante. Vio a Damián antes de que el chamaco lo viera a él. Estaba en el huerto cerca del ahuehuete, haciendo algo con una rama que Severiano no alcanzó a ver bien desde lejos.
Cuando el alazán entró al patio por el portón, el chamaco levantó los ojos, y la cara se le cambió. Salió corriendo. ¡Ya llegó! ¡Mamá! ¡Ya llegó el señor Severiano! Pero cuando llegó a donde estaba el alazán y miró bien la cara del hombre que desmontaba, algo lo detuvo. Porque había algo en la expresión de Severiano, algo que no era el regreso tranquilo de quien fue a hacer un mandado y volvió, que el chamaco leyó antes de que ninguna palabra se dijera. ¿Pasó algo malo?, preguntó Damián. No pasó nada malo. Severiano ató el alazán y empezó a caminar hacia la casa. ¿Dónde está tu mamá? Adentro. Pero Damián dejó la frase incompleta. Severiano llegó a la puerta y la abrió. Lo que encontró adentro no era lo que había dejado. La casa tenía un movimiento diferente. Fierro, el mayordomo, estaba en el corredor con los brazos cruzados y una expresión de hombre que está esperando que llegue alguien que sepa qué hay que hacer. Desde el cuarto del fondo llegaba un sonido que Severiano tardó un segundo en procesar porque no lo había escuchado en ese tono antes. Era Petra y estaba sufriendo. ¿Cuándo empezó?, preguntó. Como a mediodía, dijo Fierro. Mandé llamar a doña Brígida, ya está adentro. Severiano fue al cuarto del fondo, abrió la puerta. Doña Brígida, la partera que llevaba décadas recibiendo criaturas en esa parte de la sierra, mujer de edad que ya no importaba contarle, porque lo que importaba era la experiencia que cargaba en las manos y en el instinto. Estaba junto a la cama, preparando trapos limpios y agua caliente, con la calma profesional de quien ha hecho esto más veces de las que puede recordar. Petra estaba recostada, el pelo pegado a la cara por el sudor, las manos aferradas al cabecero de madera con una fuerza que se notaba en la tensión de los tendones del cuello y los hombros. Cuando sintió que la puerta se abría, giró la cabeza. Los ojos de ella y los de él se encontraron, y Petra extendió la mano. «Quédate», dijo. No era súplica ni era orden. Era algo entre los dos, la petición de alguien que ha aprendido a no pedir nada de nadie y que en este momento, precisamente en este, no puede ser de otra manera. «Por favor, no me dejes sola». Severiano entró, se sentó en la orilla de la cama, tomó su mano. «Llegó a tiempo», dijo doña Brígida sin mirarlo, ocupada con lo suyo. «Ya falta poco». Lo que siguió fue una de esas experiencias que el lenguaje alcanza a rozar, pero no a contener del todo, porque ocurren en un nivel donde las palabras llegan tarde y dicen menos de lo que hay. Las contracciones llegaban en oleadas, cada una más fuerte y más larga que la anterior. Doña Brígida daba instrucciones con la voz serena de la experiencia. No la serenidad de quien no siente, sino la de quien ha aprendido que la calma es lo más útil que puede ofrecer en estos momentos. Petra respiraba cuando podía, apretaba cuando no podía hacer otra cosa, y la mano de Severiano recibió toda la fuerza que ella tenía para dar, que era considerable. Él no soltó. Se quedó ahí, en la orilla de esa cama, sosteniendo una mano que no tenía ningún motivo familiar o legal para sostener, simplemente porque era lo que había que hacer, y porque haberlo prometido valía más que cualquier incomodidad o cualquier miedo a hacer algo mal. Cuando el llanto de la recién nacida llenó el cuarto, claro, furioso, inconfundible, el llanto de alguien que llega al mundo con opinión propia sobre la temperatura y la luz, y el hecho de haber salido de donde estaba, algo en el pecho de Severiano Cruz se abrió de una manera que no había previsto y que no supo cómo cerrar. «Es niña», dijo doña Brígida, con una satisfacción profesional que no excluía el afecto. «Sana, con buen pulmón, como todos podemos escuchar». La envolvió en un trapo limpio y se la entregó a Petra, que la recibió contra el pecho con los ojos cerrados, llorando en silencio, el tipo de llanto que no tiene nada de tristeza, y que por eso es el más difícil de sostener, sin que a uno también le dé. Damián entró al cuarto después de que doña Brígida asomó la cabeza al corredor y le dijo que ya podía.
Se acercó con pasos lentos y cuidadosos. Miró a la hermana recién nacida con la expresión de quien está procesando algo demasiado grande para entrar de golpe. «Es muy chiquita», dijo. «Sí», dijo Severiano, «pero va a crecer fuerte. Y tú vas a ser el hermano mayor. Eso tiene peso». Damián lo miró con una seriedad de funcionario de Estado. «¿Qué peso? Ya lo vas aprendiendo». Petra, con la niña en brazos, miró a Severiano, los ojos todavía brillantes. ¿La quiere cargar? Él dudó. La recién nacida era tan pequeña, tan precariamente pequeña, que el miedo de hacerlo mal era real y genuino. Pero Petra insistió con un gesto, y él extendió los brazos con la torpeza honesta de quien está haciendo algo por primera vez, y recibió ese peso tibio y mínimo, ese calor de cosa viva que acaba de llegar. Miró el rostro de Lucia, así se llamaría. Petra lo había decidido desde semanas antes, con sus ojos todavía cerrados, sus mejillas arrugadas de recién nacida, sus manos apretadas del tamaño de nueces. Se quedó así, sosteniéndola, sin decir nada. Doña Brígida terminó de atender a Petra, dejó instrucciones precisas para los días que seguían, prometió volver al día siguiente y se fue por donde había venido, sin hacer alaraca de nada, con la discreción de los oficios que son demasiado importantes para necesitar reconocimiento. Damián se quedó dormido en el petate del rincón antes de que oscureciera del todo, vencido por la tensión de las horas anteriores. Lucia mamó y también se durmió. Y en la madrugada, cuando la hacienda entera estaba quieta y el tecolote del ahuehuete hablaba solo en la oscuridad del huerto, Petra preguntó en voz baja: «¿Conseguiste los papeles?» «Los conseguí». Severiano seguía sentado en la silla junto a la cama, la carpeta de cuero apoyada en la pared a su lado. «Las tierras están a tu nombre. Escritura transferida, firmada y sellada. Copia en el archivo del licenciado». Petra cerró los ojos. Las lágrimas le corrieron hacia las sienes porque estaba acostada y la gravedad las dirigía ahí. «No sé qué hice para que usted llegara a mi vida. A lo mejor no se trata de merecer», dijo él. «A lo mejor se trata de que las cosas llegan cuando tienen que llegar y uno tiene que estar dispuesto a verlas cuando llegan». Una pausa larga. El tecolote. Los grillos. El respirar parejo de Damián y de Lucía. Petra puso la mano sobre la de él, que descansaba en la orilla de la colcha. No dijo nada más. Él tampoco. Y así se quedaron un rato, en ese silencio que ya no era el silencio incómodo de dos extraños, sino el silencio cómodo de dos personas que han pasado algo juntos y no necesitan palabras para saber qué significa. El cortejo fue, como tienen que ser las cosas que van a durar, despacio, sin declaraciones grandes, construido sobre la acumulación de cosas pequeñas que se van sumando hasta que un día ya no son pequeñas, sino el peso principal de lo que uno tiene. El café que Petra dejaba listo cada mañana, la manera en que Severiano escuchaba cuando ella hablaba, no esperando a que terminara para contestar, sino de verdad escuchando, con esa atención que ella había aprendido a distinguir de la falsa. Las tardes en el corredor, con Lucia dormida en los brazos de uno u otro, sin que nadie hubiera acordado que así iba a ser. Las conversaciones sobre la tierra, sobre cuándo vender el becerro, sobre si convenía sembrar maíz en el potrero sur ese año o dejarlo descansar, que empezaban siendo consultas y se fueron volviendo algo más parecido a la planeación de dos socios que construyen algo juntos. Los días se fueron haciendo semanas y las semanas fueron haciéndose meses. Lucia creció con esa velocidad específica de los bebés que parece imposible hasta que uno la ve con sus propios ojos. Damián aprendió a montar, primero la yegua Vaya, que era más mansa y más paciente, luego el alazán, cuando ya tuvo suficiente confianza, y a leer en la Biblia vieja que Severiano le prestó, y a distinguir cuándo la tierra estaba lista para sembrar por el color y la textura y el olor, que son cosas que no se aprenden de libro, sino de mano.
3 meses después del nacimiento de Lucia, una noche en que el cielo sobre la sierra estaba tan lleno de estrellas que parecía que alguien hubiera derramado algo brillante sobre él, Petra y Severiano estaban sentados en el corredor como habían estado tantas noches ya, escuchando los grillos y el viento entre las ramas del ahuehuete. Petra dijo: «Severiano, quiero casarme contigo». Él la miró. «No por agradecimiento», dijo ella antes de que él pudiera hablar. No lo dijo como advertencia, sino como aclaración necesaria. La diferencia importante. «No porque me siento en deuda, ni porque necesito protección, porque te quiero, porque eres el hombre más honesto que he conocido y porque quiero que esto que estamos construyendo tenga nombre oficial». Él estuvo callado un momento. Luego: «Yo también quiero. Hace tiempo que lo quiero». «¿Por qué no lo dijiste?» «Porque no quería que pensaras que era condición de la ayuda». Petra se quedó callada un segundo. Luego soltó una carcajada. La primera carcajada de verdad, sin reservas, que él le había escuchado y que sonó tan bien en el corredor de la hacienda y en la noche de la sierra que el tecolote del ahuehuete se cayó de golpe, como si también la hubiera escuchado y no supiera qué hacer con ella. «¡Qué tonto eres!», dijo, sin crueldad ninguna, con la intimidad de quien puede decir eso a alguien porque lo conoce y le importa. «Sí», admitió Severiano. La boda fue un domingo de cielo despejado, 4 meses después de que Petra y Damián llegaran al potrero norte sin que nadie los hubiera invitado. El padre Evaristo de Santa Rosalía del Monte vino hasta la Cañada Seca, un viaje de media jornada a caballo que él hizo sin quejarse, porque hacía años que conocía a Severiano y sabía que si el hombre lo mandaba llamar, era por algo que valía la pena. Y ofició la ceremonia en el corredor de la hacienda, frente a media docena de vecinos de los ranchos cercanos que llegaron con su ropa limpia y la voluntad de ser testigos de algo que merecía serlo. Petra se hizo el vestido ella misma. Tela de lino blanco comprada en el mercado de Santa Rosalía, con el dinero que Severiano le dio sin que ella se lo pidiera. «Para lo que necesite», había dicho él. Y ella lo había recibido con el mismo ánimo práctico con que recibía todo lo que era honesto. Lo cosió en las noches, mientras Lucia dormía a su lado con puntadas cuidadosas de quien quiere que algo dure. Era vestido simple, sin adornos, exactamente lo que quería. Severiano sacó del armario el traje oscuro que guardaba desde hacía años y que todavía le quedaba aunque el tiempo hubiera hecho algunos ajustes en él. Lo hizo planchar con la plancha de carbón de la cocinera de fierro. Se puso la camisa blanca que había comprado en Santa Rosalía y se vio en el espejo del cuarto, el único espejo de la hacienda, pequeño y con el azogue manchado en una esquina, y pensó que se veía como lo que era, hombre de campo con traje, sin pretensiones de otra cosa. Damián cargó a Lucia durante toda la ceremonia con una seriedad de responsabilidad pública. La niña, que ya tenía casi 4 meses y había descubierto que el mundo era lugar interesante, lleno de cosas que mirar, observó el techo del corredor durante la mayor parte de los votos. Cuando el padre Evaristo preguntó si Severiano aceptaba a Petra como esposa, él contestó con una voz que no temblaba, porque no había nada en esas palabras que temblara: «La acepto, y es lo mejor que he decidido en mi vida». Cuando llegó el turno de Petra, ella lo miró a los ojos directamente, como había hecho desde el primer día en la puerta del cuarto de piedra vieja, y dijo: «Lo acepto, y le doy gracias a Dios todos los días por haber puesto esta hacienda en mi camino, y a usted en esta hacienda». El padre los declaró marido y mujer. El beso que siguió fue el primero verdadero entre ellos, y sonó. Si los besos suenan, como el punto final de un capítulo y el primer punto del siguiente. Los vecinos aplaudieron con la alegría sincera de quien ha visto algo que les recuerda que el mundo puede ser bueno cuando quiere. Después hubo barbacoa que los vecinos de los ranchos cercanos trajeron en ollas grandes, y arroz rojo y frijoles de olla y agua de Jamaica en jarras de barro,
Alguien trajo un guitarrista de Santa Rosalía que tocó sones veracruzanos en el corredor hasta que el sol se fue y siguió tocando un rato después, porque nadie le dijo que parara. Severiano bailó. No bien, era hombre que había tenido pocas ocasiones de practicar, pero bailó, y Petra reía mientras él pisaba en los momentos equivocados, y esa risa específica en ese corredor, con ese cielo de octubre detrás, fue lo que él recordaría después de todo lo demás cuando tratara de recordar cómo había sido ese día. Cuando los vecinos se fueron y Damián se quedó dormido con Lucia en los brazos en el petate del cuarto y la hacienda quedó en el silencio de siempre, pero diferente, Petra y Severiano se quedaron en el corredor viendo el ahuehuete y la sierra y el cielo lleno de estrellas. «Somos familia», dijo ella. «Siempre lo fuimos», dijo él. «Solo le pusimos nombre». Los años que vinieron fueron de trabajo duro y de esa satisfacción específica que tiene el trabajo cuando uno sabe para qué sirve y para quién. 5 años después del casamiento llegó Nazario, que desde recién nacido tuvo el carácter calmado y reflexivo de quien va a tomar las decisiones importantes con tiempo y no con prisa. Le pusieron ese nombre en memoria del padre de Severiano, hombre que él apenas había conocido, pero cuyo nombre cargaba con respeto porque era lo poco que quedaba de él. 3 años después llegó Trinidad, que desde que empezó a caminar, caminó con una determinación que a veces rayaba en la terquedad, y que a Severiano le recordaba a Petra cuando ella había decidido algo, que era señal de que iba a salir bien. La mesa larga de la hacienda, que durante años había tenido un solo plato puesto en un extremo, empezó a necesitar que le añadieran tabla para caber a todos. Primero 4, luego 5, y cuando empezaron a llegar los domingos, los vecinos con sus familias a veces llegaban a ser 10 o 12 alrededor de esa mesa que Severiano había construido solo para él, y que resultó haber sido construida para mucho más. Damián creció con la solidez de los árboles que echan raíces donde hay tierra buena y se quedan. Aprendió todo lo que Severiano tenía para enseñar sobre la tierra y los animales, y lo aprendió bien, con la atención de quien sabe que ese conocimiento no es solo información, sino herencia. Aprendió también cosas que Severiano no le enseñó explícitamente, pero que le enseñó siendo lo que era. ¿Qué significa ser hombre de palabra? ¿Cómo se escucha de verdad? ¿Cuándo hay que hablar? ¿Y cuándo el silencio vale más? El chamaco que llegó al cuarto de piedra vieja, sosteniendo una rama seca como si fuera arma, se volvió el hombre que sostenía su palabra como si fuera lo más valioso que tenía, porque lo era. Se casó a los 23 años con una mujer de rancho vecino llamada Soledad, que tenía el mismo nombre que muchas mujeres de la región, pero que no se parecía a ninguna en el carácter. Construyeron casa propia en el lindero norte de la Cañada Seca, terreno que Severiano les dio sin que se lo pidieran, con la misma naturalidad con que se dan las cosas que son correctas, y siguió trabajando la hacienda junto a Severiano como si entre ellos no hubiera habido ningún origen diferente al de la elección mutua. Lucía creció sana y con un carácter que mezclaba la firmeza de Petra con algo que era enteramente suyo. Una manera de ver el mundo con una claridad que a veces incomodaba a la gente, porque decía lo que era sin adornos, pero que con el tiempo la gente aprendió a valorar porque siempre era verdad. Llamó a Severiano papá desde que empezó a hablar. Él nunca la corrigió. Nunca sintió que hubiera nada que corregir. Los domingos de la hacienda se volvieron reunión de familia en el sentido más pleno de esa palabra, todos juntos alrededor de la mesa grande, con el ruido específico de la familia grande, la viga boba entre hermanos, el llanto de algún nieto en algún rincón, las risas que se superponían, el olor de la comida de Petra que llenaba toda la casa desde la mañana. Severiano envejeció con esa dignidad específica de los hombres que encontraron para qué sirven, aunque lo hayan encontrado tarde. Las canas llegaron primero a las sienes, luego al bigote que se había dejado crecer con los años, luego al pelo completo.
Las arrugas se instalaron en el cuello y en el borde de los ojos y en las comisuras de la boca. La artritis fue llegando a los nudillos de las manos que habían cargado tanto, que habían construido tanto. La espalda empezó a cobrar los años de trabajo. Tuvo que dejar la lida más pesada a Damián primero, luego a Nazario, cuando fue creciendo. Le costó. A los hombres como él siempre les cuesta, porque el trabajo ha sido durante tanto tiempo la única manera que conocen de demostrar que están bien, que siguen siendo capaces, que todavía valen. Pero Petra le decía con esa manera directa que siempre había sido la suya: ya hiciste lo que tenías que hacer. Construiste esto, criaste a estos hijos, diste ejemplo de vida. Ahora déjate querer un rato, que para eso también hay que saber. Y él, malhumorado los primeros días y luego convencido, aprendió a sentarse en la silla de bejuco del corredor y ver el ahuehuete y la sierra sin sentirse culpable por ello. Murió una tarde de noviembre en esa misma silla, con el sol todavía en el cielo, pero ya inclinándose. Había pedido que lo sacaran al corredor porque quería ver el ahuehuete mientras todavía podía. Petra tenía su mano. Los hijos y los nietos estaban cerca, los que vivían en la hacienda y los que habían venido cuando el aviso llegó. Habló con una voz que ya no era fuerte, pero que seguía siendo honesta. Quiero que sepan algo. Pasé muchos años creyendo que el valor de un hombre se medía en lo que juntaba, en las hectáreas, en el ganado, en las cercas bien hechas, en los años de trabajo que nadie le podía quitar. Hizo una pausa en la que respiró con cuidado, juntando lo que quedaba. Estaba equivocado. El valor está en esto que tengo enfrente, en la gente que uno decidió no abandonar cuando hubiera sido más fácil cerrar la puerta, en el chamaco que te abraza en el establo y te cura algo que uno ni sabía que seguía abierto, en la mujer que llega sin nada y resulta que trae consigo todo lo que te faltaba. Miró a Damián, que estaba parado al lado de Soledad con los brazos cruzados y los ojos brillantes. Tú fuiste el primero que me dijo papá. Fue en el camino de vuelta del establo, un día que los dos estábamos hablando de los caballos, y la palabra salió sin que ninguno de los dos la planeara. ¿Te acuerdas? Damián asintió. Esa palabra me curó de algo que yo creía que ya se había curado solo, pero no era verdad. Me curó de verdad. Gracias por eso. Miró a Lucia. Te recibí en estos brazos la noche que naciste, y en ese momento entendí algo que no había entendido antes, que padre no es el que engendra, es el que se queda, el que está en la silla aunque no sea obligación, el que escucha aunque esté cansado, el que abre la puerta cuando el mundo dice que la cierre. Miró a Nazario y a Trinidad. Ustedes son el fruto de lo que Petra y yo construimos juntos. Cuiden la tierra, pero cuídense más a ustedes. La tierra se puede recuperar si se pierde. La familia, si se pierde así, es más difícil. Y luego para todos, con lo último de la voz que le quedaba. Si alguna vez ven a alguien perdido sin saber a dónde ir, ábranle la puerta. No porque sea fácil ni porque no dé miedo, sino porque de eso nació todo lo que somos. Una puerta que se abrió, un chamaco con una rama, una mujer que sembró quelites en tierra ajena para no ser peso muerto. Y miren todo lo que salió de eso. Petra le besó la mano. Descansa, mi amor, ya hiciste todo. Él cerró los ojos. La mano de ella fue lo último que apretó. Lo enterraron debajo del ahuehuete viejo, el que había estado en el huerto desde antes que él llegara y que seguiría después de todos. En la cruz de madera que Damián labró con sus propias manos. Tardó 3 días, trabajando despacio para que quedara bien. Petra mandó grabar Severiano Cruz, hombre bueno que abrió la puerta cuando el mundo mandaba cerrarla. Gente de los ranchos cercanos vino al entierro. Gente de Santa Rosalía del Monte, gente de lugares que Severiano había visitado una vez y que lo recordaban porque les había dicho algo honesto o les había hecho un favor sin esperar que se supiera. Cada uno tenía una historia. Cada historia era diferente. Todas decían la misma cosa sobre él. Petra vivió 12 años más.
Continuó en la hacienda rodeada de los hijos y los nietos. Cuidó la horta que ella misma había sembrado. Preparó las recetas que a él le gustaban en fechas que le importaban. Contó su historia a quien quisiera escucharla con la misma honestidad directa de siempre, que había llegado al cuarto de piedra vieja, muerta de miedo y sin nada, que había encontrado un hombre que pudo haberla mandado de vuelta al camino y no lo hizo. Que ese no, esa decisión de no cerrar la puerta, había sido el origen de todo lo que vino después. Nunca se casó de nuevo. Cuando le preguntaban por qué, contestaba: «Ya tuve lo que tenía que tener. Querer más sería no reconocer lo que recibí». Cuando le llegó la hora, pidió que la pusieran junto a Severiano, debajo del ahuehuete. Así fue hecho. Las dos cruces quedaron juntas bajo el árbol enorme, con la bugambilia que con los años había ido trepando por la barda y llegando casi hasta las ramas bajas del ahuehuete, como si también ella quisiera llegar a donde estaban. Los años pasaron y la cañada seca siguió en pie. Damián la pasó a sus hijos la pasaron a los suyos. El camino de herradura se volvió terracería cuando llegó la maquinaria del gobierno a abrir brechas por la sierra, y luego asfalto cuando la carretera nueva pasó a 20 kilómetros de ahí y se hizo el ramal. El pueblo de Santa Rosalía del Monte creció, tuvo preparatoria, tuvo clínica del IEMS, tuvo una gasolinera y un banco con sucursal. El mundo cambió alrededor de la hacienda sin que la hacienda dejara de ser lo que era. La casa principal, la de las paredes encaladas y el tejado de tejas rojas, la conservaron. No como museo, sino como centro, el lugar donde la familia se reunía, donde los nietos traían a sus hijos, donde los tataranetos corrían por el corredor y miraban el ahuehuete enorme con la misma expresión de asombro que habían tenido todos los niños de esa familia desde Damián. Cada año, el día que correspondía a la memoria de Severiano, se reunían todos. La mesa se extendía hasta el patio porque ya no cabían en el corredor. Damián, ya anciano, con los cabellos completamente blancos y los ojos todavía vivos con ese brillo específico de los ojos que han visto mucho y no han perdido la curiosidad por lo que queda, era quien contaba la historia a los más jóvenes. Se sentaba en la silla de bejuco del corredor, la misma silla, reparada varias veces, pero la misma, rodeado de niños y nietos y bisnietos que lo miraban como se mira a quien tiene algo que vale la pena escuchar. Siempre empezaba igual. Todo comenzó con un humo, una columna delgada que mi mamá encendió en el cuarto de piedra vieja porque no teníamos más nada, y un hombre que la vio desde lejos y decidió ir a ver qué era, cuando lo más fácil hubiera sido hacerse el que no la vio. Las preguntas venían siempre, de los más chicos principalmente, que querían saber todo. La rama en su mano, el miedo de la mamá, el estilingue que Severiano le regaló una tarde, que todavía estaba guardado en una caja de pino en el cuarto principal, el caballo, el día en que él le dijo papá sin haberlo planeado, y los dos se quedaron en silencio un momento sin saber qué hacer con esa palabra que había salido sola. Y Damián contestaba todo, con la paciencia del que sabe que esas preguntas no son curiosidad sobre el pasado, son preguntas sobre cómo vivir, son preguntas sobre qué hacer cuando alguien llega a tu puerta sin nada y el mundo te dice que la cierres. En la pared de la sala, enmarcada con vidrio que uno de los nietos había mandado cortar a la medida, estaba la escritura original del terreno de Petra, amarilla por el tiempo, pero todavía legible. Y junto a ella, la fotografía que un fotógrafo ambulante tomó años después de la boda, cuando pasó por la sierra ofreciendo retratos a las familias de los ranchos. En la foto, Severiano y Petra están de pie, serios como mandaba la costumbre. Nadie sonreía en las fotografías de entonces porque requería quedar quieto mucho tiempo y la sonrisa se cansa antes que la expresión seria. Pero si uno miraba con atención, la mano de ella sobre el hombro de él tenía un peso que no era solo apoyo, sino pertenencia. Y en la comisura de la boca de él había algo que no llegaba a ser sonrisa, pero que se acercaba más de lo que él probablemente hubiera admitido.
Detrás, Damián con los brazos cruzados, ya adolescente con el gesto de los hombres jóvenes que están aprendiendo qué hacer con su propio cuerpo. Y Lucia con los ojos al frente con esa claridad que siempre la caracterizó. Y Nazario y Trinidad, que en la foto todavía eran pequeños y miraban hacia lados diferentes, como hacen los niños cuando no pueden ayudarlo. Esa fotografía no era evidencia de nada que no supiera ya quien la miraba. Era solo la prueba visible de algo que ya se sabía, que las familias más verdaderas no siempre empiezan como los libros dicen que deben empezar, que a veces empiezan con humo entre los huizaches, un chamaco con una rama, y un hombre que pudo decir váyanse y dijo quédense. Y de ese quédense nació todo lo que vino después. Mientras esta historia llega hasta ti, quiero hacerte las preguntas que no me dejan en paz. ¿Cuántas veces has confundido una bendición con un problema? ¿Cuántas veces llegó alguien que necesitaba algo y tú calculaste primero el costo antes de pensar en lo que podrías recibir si decidías ayudar? ¿Cuántas puertas has tenido cerradas más tiempo del necesario, no porque tuvieras razón en cerrarlas, sino porque abrirlas daba miedo? Severiano Cruz pudo haber mandado a Petra y a Damián de vuelta al camino. Era su tierra, era su hacienda, era su vida que funcionaba perfectamente aunque no significara gran cosa. Tenía todo el derecho, y eligió diferente. Y al elegir diferente, no salvó 2 vidas, salvó 3. Porque él también estaba perdiéndose, despacio y sin que nadie lo viera, construyendo cercas y contando cabezas de ganado en una casa con 4 cuartos vacíos y una mesa donde solo un plato tenía uso. Pasó años intentando demostrarle algo a los fantasmas de Matilde y de Eusebio, y fue solo cuando dejó de demostrar y empezó a dar que entendió quién era de verdad. El valor de ese hombre no estaba en las hectáreas de la cañada seca. Estaba en la mesa extendida hasta el patio para que cupieran todos. En el chamaco que lo abrazó en el establo, cuando todavía no había razón de confianza, pero el cuerpo sabe lo que necesita antes que la razón. En la niña recién nacida que recibió en brazos y que lo llamó papá desde que aprendió a hablar. Eso es lo que queda. Si esta historia movió algo adentro de ti, si te hizo pensar en alguna puerta que llevas tiempo con la tranca puesta, o si te trajo el recuerdo de alguien que fue tu Severiano en un momento que lo necesitabas, entonces cumplió lo que tenía que cumplir. Suscríbete aquí en Cuentos del Viejo Campo. Deja tu like y comparte con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez fuiste quien llegó sin nada a una puerta? ¿O fuiste tú quien abrió la puerta cuando lo más fácil era no abrirla? Porque al final de todo, la mejor respuesta que le puedes dar a quien te abandonó no es el éxito que juntas solo. Es la familia que eliges construir con quien se quedó. Que Dios te cuide. Hasta la próxima historia aquí en Cuentos del Viejo Campo.